Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Te saludo desde Tulum, Quintana Roo, en México. Y coloqué la cámara del celular de esta manera porque siento que algunas cosas tienen que cambiar ya en Evangelio Público. La cotidianidad, la rutina, no favorece nada a tu servidor. Entonces, voy a estar haciendo algunos cambios para avivar, para inspirar, para modificar, para traer creatividad a esto, porque continúa. Y cuando las cosas ya están estáticas, repetitivas, cuando ya se llega a una estandarización, no sé si completa o plena, pues me gusta andar ahí creando, mejorando. Entonces voy a hacer algunos cambios en Evangelio Público. Traigo la idea de que esto se convierta en podcast también. Necesito contactar a las personas indicadas para hablar de esto. ¿Por qué? Porque serán conversaciones de temas religiosos. Pero obviamente este ministerio pues no es una puta, ¿verdad? Como por ejemplo el documentalista en YouTube que invita a cualquier personalidad del infierno, ¿verdad? A que sea su amigo, su visitante, y el documentalista casi se pone a promoverlos. Este ministerio no es así, este ministerio no es una puta del infierno, este ministerio le pertenece a el Creador, al único, al que está vivo. Podcast, no sé, hermano, igual y un tipo de entrevista en la vía pública, no sé. Como todo esto, la proactividad tiene que complementarse, o viceversa, la oración tiene que complementar la proactividad, y tiene que haber algunos cambios. Eso sí, dalo por hecho. Estoy plenamente seguro que así será. Me escribieron hace rato que nunca habían escuchado a un evangélico hablar del tema de que Jesús nunca se masturbó. Pues bueno, ¿cuál es el problema, brother? ¿Cuál es el problema? Dime tú, ¿cuál es el pecado? ¿Qué dije mal? ¿Qué dije de más? ¿Qué es lo que no te parece? ¿Qué es lo que no toleras? Estoy diciendo la verdad y estoy hablando, diciéndole, llamándole las cosas por su nombre. ¿O cómo quieres que diga para que me entiendas y no te ofendas? ¿Que nunca has escuchado a un evangélico hablar de esa manera? Bueno, vamos a decir, ya cuando voy a hablar de Jesús que nunca se masturbó, voy a tener que decir, bueno, es que Jesús nunca se jaló el pipí, ¿verdad? Es que Jesús nunca se jaló el pajarito. ¿Por qué? Por todos tus pinches prejuicios religiosos que tienes. ¿Mm? Tú hablas de libertad espiritual y mira, ¿cuál es el problema? Y quiero que me señalen y quiero que me digan qué estoy diciendo mal y qué es lo que les ofende cuando yo digo que Jesucristo nunca se masturbó y nunca fornicó. ¿O cómo quieres que digamos masturbación y fornicación para que no te ofendas, para que no sea afectada tu moralidad sensible, tu moralidad incompleta, ¿verdad? ¿Cómo quieres que hable para que no te afecte, no te ofendas? Ni espiritual, ni religiosa, ni civilmente, ni personalmente. ¿Cómo quieres que hable? ¿Sí? A las cosas se les llaman por su nombre.
Y si alguien te respeta y si alguien te estima, te va a hablar directamente, claramente. A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿sí? Muchas veces muchos políticos le hablan al pueblo de manera clara y tajante. Por eso te hablo de esa manera, porque creo que eres una persona madura, espiritualmente hablando, y puedes entender por qué Jesús es santo. Porque estás acostumbrado a estar con un pinche perico, un pinche loro, ¿verdad? Religioso, que te preguntan acerca de Jesús y lo único que sabe decir es que es santo. Es que es santo, ay, es que es 3 veces santo, dice en Apocalipsis. Pues sí, carnal, carnal, en toda la expresión de la palabra. ¿Por qué es santo? Una de las razones por la que podemos decir que Jesucristo fue, es y será siempre santo es que nunca se masturbó, es que nunca derramó su semen, es que nunca fornicó. Cuando te pregunten por qué Jesús es santo, llama a las cosas por su nombre. Deja de estar como loro religioso, como borrego de iglesia, ¿verdad? Es que es santo, es que es santo, es que es santo. O sea, ya sabemos que es santo, no vienes a dar ninguna revelación nueva, pero tú encárgate de decir por qué es santo, por qué es santo, ¿verdad? Y como siempre estoy transmitiendo desde hace un mes, desde mi actual trabajo en el cual tengo libertad para hacer esto, mientras no descuide mis actividades laborales, ¿verdad? Ok, entonces estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Ha estado lloviendo mucho aquí en Tulum desde el día de ayer. Ayer cayó un aguacero tremendo y eh, refrescó también, pero en algunos momentos esto provoca grandes bochornos de calor. Y ayer iba a transmitir, ¿verdad? Desde mi habitación, pero un verdadero y gran desánimo me invadió y la verdad es que desistí, salí a caminar un poco, salí a pensar un poco las cosas y quise simplemente estar solo y dejar que las horas del día terminaran, se fueran, para aclarar mi mente, tomar oxígeno, aclarar mis ideas y pensar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue, porque yo no estoy satisfecho con los resultados del ministerio hasta este día, hermano. Este ministerio está para más, este ministerio es para que esté en boca de todo el mundo. Pero, bueno, el crecimiento y la dirección la dan Dios, pero vamos a picar piedra, vamos a buscarle, ¿verdad? Despertar espiritual. ¿Y por qué querrías tú un despertar espiritual? Piénsalo, medítalo. ¿Para qué quieres un despertar espiritual? Porque este concepto, este vocabulario está en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todos lados. ¿Para qué quieres despertar espiritualmente, hermano? ¿Para qué quieres que se te abra el tercer ojo? ¿Para qué quieres ser libre espiritualmente? ¿Estar despierto espiritualmente? ¿Para qué quieres? Ya había hablado yo de qué es un despertar espiritual. Todos tus sentidos, tu estado de conciencia se despiertan,
¿sí? Literalmente, y ves cosas que antes no veías, y sientes cosas que antes no sentías, y piensas cosas que antes no pensabas, y comes cosas que antes no comías, y vives cosas que antes no vivías. En todas las religiones del mundo, de A a la Z, hay un término, un concepto para describir esta ideología, llamaría yo, de despertar espiritual. En el chamanismo, en el senderismo, en el hinduismo, en el yoguismo, ¿sí? Podría decirse que en el sendero de la mano izquierda también, que viene siendo la doctrina satánica elegante y filosófica, también se considera el despertar espiritual como una parte que tiene que pasar, suceder en cada ser humano, o al menos en la mayoría, porque no en todo sucede, sí o sí, o al menos tener un intento, porque tú puedes evadir esa etapa en la cual Dios, mediante el universo, cielo, tierra, infierno, comienza a llamar tu atención para finalizar con el adiestramiento espiritual, con su doctrina que te va a llevar de aquí para allá, con la simple intención, con el propósito final de que reconozcas a Jesucristo como Señor. Si tú estás pensando que el despertar espiritual es únicamente ser libre, estar desapegado de comida, de vestimenta, de dinero, de sexo, de maldad, estás bien equivocado. Estás bien equivocado. ¿Para qué quieres tú un despertar espiritual si no tienes conciencia, si no tienes educación cívica, civil, moral, social, familiar, espiritual, religiosa, filosofal? ¿Para qué quieres tú un despertar espiritual? Sería como darle un Ferrari a un recién nacido. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando alguien que no está preparado espiritual, física, mental, emocionalmente, psicológicamente, para tener un despertar espiritual? Lo que pasa es que es contraproducente porque siente tanta libertad, ¿sí?, que puede llegar a dañar de más a los demás y dañarse a sí mismo. Tú, para tener un despertar espiritual, debes de tener una moral, una cívica, una educación, un pensamiento firme, conciso, autocrítico, que te pueda dirigir por la vida. Que tú tengas un despertar espiritual sin la preparación necesaria sería como darle un Ferrari a un niño, a un recién nacido. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ir y se va a matar, se va a morir. Fíjate, observa en redes sociales cómo la gran mayoría de las personas que están hablando actualmente de despertar espiritual tienen problemas de adicciones. Porque quiero que sepas que el chamán, el yogi, ese brujo, ese hechicero de la selva, ¿verdad? Catemaco, Tepoztlán, San Juan del Río, Querétaro, Chiapas, África, Haití, Jamaica, donde sea, Brasil y sus enormes selvas, esa persona se le puede llamar adicta porque tiene adicciones, igual que una persona aquí en Tulum, Quintana Roo, que no puede vivir sin alcohol o sin marihuana. Es adicto, nada más que esa persona tiene una posición religiosa, ¿verdad? Sacerdotal, ministra el culto que describe, que practica. Cuando no hay una moral correcta, una educación espiritual correcta, no puedes tú tener un despertar espiritual. No le busques. No le busques. Necesitas tú saber quién es primero el Creador y qué le agrada a el Creador, para que después, como se dice en inglés,
Don't fuck around. Don't fuck it up. No la riegues, no la jodas. Es ahí cuando pasan las desgracias. Es ahí cuando pasan las desgracias. Una persona que depende del consumo de alucinógenos, de hongos, ¿sí? De ayahuasca, de cualquier sustancia que le otorga la naturaleza, la flora, en cualquier parte de la tierra, pues está alterando ese estado de conciencia y está olvidando lo más importante de un despertar espiritual, el discernimiento de lo bueno y lo malo. Porque dime tú, si no puedes tú discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿qué te hace pensar que podrás tener un despertar espiritual efectivo? Muchas personas llegan a tener despertares espirituales superficiales, es decir, inducidos por alguna sustancia, alguna droga, ¿sí? O algún tema espiritual, viajes astrales, yo qué sé. ¿Se la viven proyectándose un día, una semana, un mes, 6 meses, un año? Sí. Pero después viene la vuelta. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Suicidándose, volviéndose locos. ¿Por qué? Porque abrieron puertas, abrieron canales, se metieron a plataformas espirituales que nunca estuvieron preparados para digerir, para visitar, para manejar. ¿Por qué? Porque es solamente una entidad espiritual, la mayor de todas, que puede manipular esos niveles de energía, esos campos energéticos, esas plataformas espirituales, esas entidades espirituales. No puedes tú, ¿verdad?, fumar un poco de ayahuasca, sapo, marihuana y pretender manejar el reino de las tinieblas. No, no es así, ¿sí? Muchas veces esas sesiones son contraproducentes porque tienes tú un retrocimiento, perdón, ¿cómo se dice? Un rewind, un retroceso mental, un retroceso en la memoria y vienes a revivir cosas que estaban enterradas. Ahora, no tienes la capacidad de cómo manejar esos recuerdos rotos, esas experiencias negativas, y lo único con lo que cuentas es con un churro de mota, con un poco de sapo y ayahuasca. ¿Qué crees que va a pasar? No vas a sanar, vas a pensar que sanas, ¿sí? Pero la Biblia dice que por sus frutos por nuestros frutos seremos conocidos. El cristiano, el creyente llora, hace berrinche, reniega, que cómo es lento el tiempo de Dios. Muchas veces tiene que ver a sus enemigos triunfar enfrente de ellos, pero el fruto de Dios en tu vida pasan los años y se hace manifiesto y ya no puedes retroceder, estás mejor que antes, pero en cambio el fruto de tener un falso despertar espiritual también se hace visible. ¿Y qué pasa? Oh, sorpresa, no cambiaste, no evolucionaste, elimina ese vocabulario, no te corresponde, no lo posees, no lo conoces. Vuelves al mismo estado del cual saliste. Lucas capítulo 16 dice que cuando tú eres liberado, y esto aplica para cualquier entidad espiritual, si te ministra liberación el Espíritu Santo de Dios, o si te ministra liberación una entidad espiritual, un principado infernal, un gobernador de las tinieblas, una potestad en los aires, un demonio en sí, que también ministra liberación. Si no, tú explícame, ¿sí? Cómo un sacerdote puede exorcizar y expulsar demonios. Los evangelios dicen que a Jesús le preguntaban, y le decían más bien, que él expulsaba demonios por Belcebú.
Esos judíos fariseos conocían esas técnicas, y esas técnicas vienen desde el rey Salomón, que se dedicó a capturar y a manejar 72, mínimo 72 entidades espirituales que terminaron volviéndolo loco y destruyéndolo. A un paso del infierno, aunque dudo que haya ido al infierno, porque Dios le prometió a David que su heredero tendría siempre su misericordia y nunca se apartaría de él. No hay ninguna oración de arrepentimiento de Salomón en la Biblia, pero si nunca se iba a apartar la misericordia del creador de él, es posible que lo haya salvado. No lo sé, hermano. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si te ministra liberación espiritual el Espíritu Santo o una entidad espiritual de las tinieblas, ¿sí?, te limpian el templo, te limpian la casa, pero esa entidad espiritual que tú expulsaste por el poder de Dios, por el poder del infierno, cualquiera de las dos o de los dos, va a ir y va a traer otras 7 entidades espirituales a ti, y va a estar esperando y va a estar tocando puerta hasta que tú abras puertas y ventanas completas y se vuelva a meter a ti. ¿Y cómo abres esas puertas? Bueno, haciéndote el espiritual, haciéndote el psicodélico, abriendo puertas aquí y allá, fumando ayahuasca, fumando marihuana, metiéndote cristal, metanfetaminas, sapo, hongos alucinógenos, haciéndote y practicando, intentando el viaje astral. Abres puertas y se te meten 7 entidades peores que las que tenías. Por eso muchas personas realizan o reciben falsos despertares espirituales y vienen a estar peor de cuando comenzaron. Ahora, tú puedes decir es que el despertar espiritual es improvisado, yo no lo busco. Entonces, ¿qué tienes que andar haciendo tú? Provocándotelo con hongos alucinógenos, sapo, marihuana, ayahuasca. ¿Qué tienes que andar haciendo eso? Si el despertar espiritual es automático, es solo, ¿sí? Te toma el universo y empieza a obrar para que despiertes espiritualmente. Entonces, ¿por qué tú alteras ese orden y te metes mierda y media para tener un despertar espiritual? Tú mismo dices que es natural. Entonces, ¿para qué necesitas hongos, ayahuasca, mota, sapo para tener un despertar espiritual? No coincide tu creencia, tu ideología, tu filosofía. Hay muchas incongruencias en este tema de despertar espiritual y quedas debiendo. Y hasta este día, la verdad es que el despertar espiritual efectivo, el que se da de verdad, el que es cierto, es el que viene de parte de Dios como creador. Te puede despertar espiritualmente con un propósito, manifestar su gloria, su riqueza en ti, de alguna manera, haciéndote rey como David o permitiendo que te corten la cabeza como Juan el Bautista. Eso es gloria del creador también, ¿eh? No solamente es riqueza y prosperidad. O puede despertarte espiritualmente para salvarte de la condenación eterna y del infierno. Eso es lo que hace Dios. El verdadero despertar espiritual, el efectivo, es el que hace el Espíritu Santo en un hombre, en una mujer, y primero que nada lo salva del infierno, lo perdona. Y el cerebro humano y la mente humana, el pensamiento humano, los 3 componentes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, comienzan a idealizar, a tener una ideología correcta, una filosofía correcta, un conocimiento correcto y completo. Y empiezan a meditar y a reflexionar quién era, es y será Jesucristo. Comienzas tú lenta y paulativamente, o quizá de manera fulminante y repentina, no lo sé, Dios lo sabe. El estándar es Dios, no tú, no yo. Él lo puede hacer como Él quiera. Y comienza el Creador
a provocar lo que dice Juan capítulo 16 en ti. Antes que despertar espiritualmente, antes de que te hagas adicto a los hongos, a la ayahuasca, al sapo y todo lo demás, el propósito de Dios de iluminarte es que te arrepientas y por tu propio bien comiences a amar a Jesús de Nazaret. Si tú lo comienzas a amar, vas a tomar por secundario un despertar espiritual. Te vas a concentrar en crecer en gracia y verdad. Y vas a esperar pacientemente a que pase el quebrantamiento, que es parte del despertar espiritual, y vas a esperar la gloria del Creador en tu vida. Pero no lo vas a buscar tú, ni vas a andar metiéndote fregadera y media, que sapo, que ayahuasca, y luego diciendo que el despertar espiritual es improvisado, que nadie lo pide. Si nadie lo pide, no alteres el orden, no te metas sustancias, no te metas hongos, no te metas sapo, no te metas ayahuasca. Si tú logras, escúchame bien, si tú logras amar a Jesús en tu vida, Apocalipsis 19 dice que los ángeles de Dios te van a servir porque amas y adoras a Jesús. Si tú logras amar a Jesús en tu vida, Juan 16 dice que el Padre Celestial te va a amar a ti porque tú amas a su Hijo Jesús. Si tú logras amar y adorar a Jesús, el libro de Proverbios capítulo 7 y 8 dicen que su sabiduría te va a amar a ti porque tú lo amas a Él. Si tú logras amar a Jesús y adorar a Jesús, el libro de Isaías capítulo 54 verso 17 dice que podrás tomar esa promesa que dice: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y vas a poder condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los que le sirven a el Señor. ¿Quieres despertar espiritualmente? Agárrate los pantalones, déjate en niñerías, déjate de marihuana, déjate de hongos alucinógenos, ¿sí? Deja de blasfemar diciendo que Jesucristo fornicaba, se masturbaba, que fumaba hierba, que era un hippie, como tú te lo imaginas. Ponte a leer. Tanto pinche marihuana, tanto pinche hongo alucinógeno, tanta ayahuasca, te está haciendo mierda la cabeza. Deja de blasfemar y el Señor te reprenda. ¿Sí? Tú hablas de libertad espiritual, fumas ayahuasca, ¿sí? Consumes ayahuasca, fumas marihuana, ¿sí? Te gusta el sapo, hablas de libertad espiritual y estás cautivo en religiosidad, estás lleno de prejuicios. No te gusta la estandarización de leyes naturales, entonces tú no me quieras estandarizar esa tu ley de que Jesucristo era un hombre como tú y como yo. El Señor Jesús era hombre y deidad al mismo tiempo. ¿Te imaginas a Cristo fumando marihuana? Claro que no. No inventes cosas. No inventes cosas. Esas son tus ideas, tus leyes, tu conocimiento y ni siquiera lo verificas. A ti te molestan las ovejas, los evangélicos que van a la iglesia y repiten como loros y borregos todo lo que su pastor dice. Sí. A mí me molesta que tú andes repitiendo lo que te dice el negro, lo que te dice el escorpión dorado, lo que escuchas de la ideología de género, lo que escuchas en el lobby feminazi, lo que te dice el lobby gay. Ofende y molesta. Se tolera, no se respeta, es torpe y deficiente. Y si ideologías así gobernaran este planeta o este país, esto se iría a la mierda. Arrepiéntete y el Señor te reprenda. Deja de andar diciendo barbaridad y media. Mejor ponte a leer la Biblia, estudia teología, ábrete un libro de filosofía, otro de biología, uno de medicina, no te haría mal. Y después ya quieres dar clases de la vida. No tienes ni la menor idea de lo que es
la vida. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús viene a ser lo similar de un despertar espiritual, cambio de conciencia, elevación de nivel de vibración emocional, emigración de la luz a las tinieblas. Quiere decir que cambias de plataforma espiritual. El máximo estado de conciencia, el máximo viaje astral, se llama Jesucristo de Nazaret y no hay más. Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Te mando saludos desde Tulum, Quintana Roo. Aquí son las 19:11. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. Es sábado 10 de septiembre del 2022 y a ti te digo gracias, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.